Batalla por la corredención y mediación de la Santísima Virgen María. Página, El Templario. Resulta cuando menos paradójico, y hasta un escándalo para la sana razón, que la nota doctrinal, Mater Populi Fidelis, MPF de ahora en adelante, declare que el título de corredentora es siempre inoportuno, so pretexto de que corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo. Es la lógica peculiar del pirómano que a la vez que juega temerariamente, fiducia supplicans, para evitar que la vela principal pueda causar un incendio, decreta la extinción de todas las lámparas. Pero el Señor dijo, nadie enciende una lámpara para luego taparla con un cajón o meterla debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz, LC 8:16. Grave también es la afirmación de que, en la perfecta inmediatez entre un ser humano y Dios, ni siquiera María puede intervenir, y otras aludiendo a la mediación de la Santísima Virgen María. Ante esto, la defensa crítica de muchos católicos bien pensantes es tan comprensible como peligrosa. Creen estar defendiendo la unidad y la autoridad, sin entender por no saber de historia, que desde el concilio se ha pretendido progresar, mediante una sistemática minimización de las riquezas de la fe. Defender este documento sin entender esta batalla de siglos es, sin quererlo, ponerse del lado de los que, con la excusa de evitar confusiones, han acabado por sumir en la penumbra la figura más radiante después de Cristo. No se defiende la unicidad de Cristo ocultando a quien él mismo quiso hacer tan luminosa. El periodo anterior al concilio se inscribe en el marco del gran movimiento mariano del siglo XX, cuyos orígenes se remontan a figuras espirituales como San Luis María Grignion de Montfort y San Alfonso María de Ligorio. Definiciones dogmáticas recientes. La Iglesia había presenciado dos grandes definiciones dogmáticas marianas, la Inmaculada Concepción, Pío X en 1854, y la Asunción al cielo de la Bienaventurada Virgen María, Pío XII en 1950. Visión pontificia positiva. La devoción a la Virgen estaba en pleno auge y era vista con gran optimismo por la jerarquía. El Papa Pío XII, en particular, consideraba la devoción siempre en aumento de los fieles a la Virgen como la señal más animadora de los tiempos, 10-03, 1948, y una infalible piedra de toque para distinguir a los verdaderos de los falsos cristianos, 29-05, 1950. Antes del concilio, existía un amplio consenso teológico sobre los títulos y privilegios marianos más importantes, con muchos estudiosos profundizando en la cooperación de María en la redención. Mediadora de todas las gracias. La doctrina de la mediación universal de María era objeto de extenso estudio teológico. En 1950, el Congreso Mariológico Internacional ya había expresado un voto a favor de la definición dogmática de la mediación universal. La doctrina de que María es la dispensadora de todas las gracias estaba muy extendida y fue reconocida por el magisterio, incluso con el uso del título Mediatrix en el Concilio de Éfeso y la concesión por Benedicto XV de la Misa y Oficio de María. Mediadora de todas las gracias para Bélgica en 1921, por insistencia y promoción del cardenal Mercier. Corredentora. El título de corredentora, o corredentrix, había ganado terreno desde el siglo XV y se volvió frecuente en la teología y la piedad popular, especialmente en el siglo XX. El término había aparecido en documentos oficiales de las congregaciones romanas bajo San Pío X, quien incluso lo usó para referirse a María como corredentora del género humano, en una oración indulgenciada, y Pío sí. Durante la fase preparatoria del concilio, muchos padres conciliares expresaron su deseo de que el concilio proclamara el dogma de la mediación universal de la Santísima Virgen María. Más de 450 peticiones para la definición de María corredentora y mediadora de todas las gracias fueron recibidas en la etapa preparatoria. Específicamente, 313 obispos solicitaron la definición dogmática de la mediación universal. Esta corriente, que buscaba la definición dogmática, era liderada por personalidades influyentes como el padre Carlo Balic, presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, y el padre Gabriele Maria Roschini. Los maximalistas eran los continuadores del gran movimiento mariano del siglo XX. Esta tendencia se conocía como cristotípica, porque destacaba la íntima conjunción de Cristo y su madre en la única acción de salvación. De esta unión se derivaban los títulos de corredención y la mediación de María. Los maximalistas argumentaban que la Virgen, según San Bernardo, se encontraba entre Cristo y la Iglesia, stat intra Christum et Ecclesiam, estando por encima de la Iglesia como su modelo. Pero justo antes y durante el concilio, una fuerte tendencia minimalista buscó reducir la mariología. Exponentes como Karl Rahner y Yves Congar atacaron el esquema mariano preconciliar. Rahner calificó la enseñanza sobre la mediación universal como objetivamente deshonesta, aunque se apoyara en el magisterio ordinario. Su objetivo principal era diluir los títulos de corredención y mediación de todas las gracias.
Congar, miembro del partido antimariano, combatía la proliferación mediterránea e irlandesa de una mariología que no procede de la revelación, y expresaba su aversión a lo que llamaba el mariano, cristianismo, promovida por personas como el P. Balik, al cual calificaba como un elocuente charlatán, un malabarista de feria, un pregonero de feria, etc. Según Runner, cuyos comentarios escritos fueron distribuidos a todos los participantes en la conferencia, el esquema, tal como estaba redactado, era una fuente de gran preocupación para él mismo y para los padres Grillmayer, Ratzinger, luego cardenales, y Semmelweis, quienes también lo habían examinado desde un punto de vista teológico. Runner, al ver que no podían suprimir el esquema sobre la Virgen, insistió en la estrategia, que como decía Congar, nos decimos unos a otros que no debemos ser demasiado antagónicos, por temor a provocar algo peor de lo que intentamos evitar, de que el esquema debía incluirse en Lumen Gentium para suprimir afirmaciones, como mediadora, que eran problemáticas. El Card. Bea, del Secretariado para la Unidad, secundó esta postura, argumentando que, al ser una quaestio disputata, el título no debía incluirse en un texto conciliar de máxima autoridad. El mariólogo René Laurentin se erigió como el más válido exponente de los minimalistas y abrió la batalla antimaximalista. Laurentin, un teólogo, periodista, propuso la línea hipócrita del tercer partido, ni un cristianismo de la Virgen, maximalismo, ni un cristianismo sin la Virgen, protestantismo. Su estrategia fue ganando la simpatía de los moderados. Laurentin escribió La Question Mariale, en el que el movimiento mariano se presentaba como un problema. Indudablemente, el movimiento mariano es fecundo, fervoroso y próspero, escribía Laurentin, pero ¿no será excesiva su abundancia? ¿Su intensidad no será febril? ¿Su desarrollo especializado no será en parte patológico? Cabe decir que Laurentin fue promotor de dudosas apariciones como la de Medjugorje, donde el 31 de agosto de 1982 supuestamente la Virgen dice, «Yo no dispongo de todas las gracias». El 29 de octubre de 1963, se votó si el esquema mariano debía ser revisado e insertado como capítulo 8 del Lumen Gentium. El Card. Rufino Santos argumentó en vano que la fusión sería vista por los fieles como una reducción de la devoción mariana. Los minimalistas, la Alianza Europea, apoyados por cardenales como Frings, lograron la victoria por un margen de solo 40 votos, 1114 a favor contra 1074 en contra. Los minimalistas gozaban del apoyo de Juan XXIII que, en 1954, 6 meses antes de la encíclica de Pío XII, Ad Coeli Reginam, que instituía la fiesta de la realeza de María, había manifestado un temor a un grave perjuicio para la eficacia apostólica de los esfuerzos realizados para promover la unidad de la Santa Iglesia Católica en el mundo. Pablo VI también compartirá la misma línea minimalista, que se alineó en su momento, como arzobispo de Milán, con el Card. Lienard. Aunque los padres conciliares votaron a favor de la fusión, la Comisión Teológica, incluyendo al minimalista Phillips y al maximalista Balik, redactó un texto de compromiso. El término mediadora fue usado en el artículo 62. No se pudo evitar el título de mediatrix, escribe Congar, pero la forma en que se usa es, a pesar de todo, la más discreta. Asimismo explicará Ratzinger en Theological Highlights of Vatican II, aspectos teológicos destacados del Vaticano y fue, sin duda, una decisión explícitamente ecuménica cuando el concilio decidió, en otoño de 1964, incorporar el esquema sobre María como un capítulo en el esquema sobre la Iglesia. En el texto, que sustituyó un borrador anterior, la antigua mariología sistemática fue reemplazada en gran medida, aunque no por completo, por una mariología positiva y bíblica. La especulación fue sustituida por la indagación sobre los acontecimientos de la historia de la salvación, interpretados a la luz de la fe. La idea de María como corredentriz ha desaparecido, al igual que la de María como mediadora de todas las gracias. El texto aún conserva un vestigio de este último título al afirmar que en la Iglesia se ha desarrollado la costumbre de dirigirse a María como mediadora, además de con otros títulos, pero esto es, sin duda, muy diferente de decir que es mediadora de todas las gracias. El cardenal Ruffini criticó que el esquema velaba, o casi mutilaba, la cooperación de María en la redención. Mons. García y García de Castro, en nombre de 80 obispos españoles, reprendió a la Comisión Teológica por remodelar completamente el texto, en vez de adaptarlo. Es así que desde el Concilio Vaticano II, la línea minimalista ha llevado la batuta en cuanto a la mariología y sus aspectos en la vida intraclesial. Así por ejemplo, en el 12º Congreso Mariológico Internacional, que se celebró en Częstochowa, Polonia, del 18 al 24 de agosto de 1996, con ocasión de estudiar la posibilidad de definir un nuevo dogma de fe sobre María como corredentora, mediadora y abogada, la Comisión Teológica del Congreso, conformada por 18 teólogos católicos, un anglicano, un luterano y un ortodoxo, concluyó que no es oportuno abandonar el camino trazado por el Concilio Vaticano II y de proceder a la definición de un nuevo dogma.
Esta declaración fue publicada en l'Osservatore Romano el 4 de junio de 1997. Entonces se puede ver que el reciente documento, Mater Populi Fidelis, es una reiteración en esta misma línea minimalista por razones ecumenistas. Aunque se debe decir que esta línea tiene antecedentes antes del concilio. Por ejemplo, Pierre Grenier, en el contexto de la controversia contra el jurisconsulto Adam Weidenfeld y sus monitas Salutaria BVM, un libelo que atacaba la devoción mariana, defendió vehementemente los privilegios marianos. Grenier argumentó que la razón principal alegada por Weidenfeld y sus seguidores, la de no escandalizar a los protestantes, no es más que un pretexto vano para despojar a la Santísima Madre de Dios de sus hermosas prerrogativas, como el título de corredentora. Según Grenier, los fieles católicos no pueden equivocarse al usar las expresiones de los santos y doctores, que la Iglesia misma aprueba diariamente. Los católicos no pueden equivocarse, considera Grenier, mientras empleen las expresiones propias de los santos, aprobadas por la misma Iglesia. Comentando esto dirá proféticamente el mariólogo J. B. Carroll. Además, si se ha de abolir el título de corredentora porque necesita aclaración, entonces lógicamente se debería prescindir de los muchos otros títulos y doctrinas recibidos en toda la Iglesia, ya que pueden ser objeto de una interpretación errónea. Es pues claro que el documento MPF expresa la posición eclesiotípica, minimalista, desde su mismo título, y decir que, el eje que atraviesa todas estas páginas es la maternidad de María con respecto a los creyentes, o esa idea de que María es la primera discípula y la madre creyente que se ha vuelto, madre de todos los creyentes. De forma similar el 27 de octubre, el obispo Servita Giocondo Grotti, de Acre y Purus, Brasil, planteó la siguiente pregunta. ¿Consiste el ecumenismo en confesar la verdad, o en ocultarla? ¿Debe el concilio explicar la doctrina católica, o la doctrina de nuestros hermanos separados? La ocultación de la verdad nos perjudica tanto a nosotros como a quienes están separados de nosotros. Nos perjudica a nosotros, porque aparecemos como hipócritas. Perjudica a quienes están separados de nosotros, porque les hace aparecer como débiles y capaces de sentirse ofendidos por la verdad. Es así que los católicos bien pensantes o bien intencionados deben decidir el lado en el cual luchar. No sea que se reprochen como el P. Víctor Berto que decía en el concilio. Me acuso, y me gustaría acusarme ante todo el mundo, de haber dudado del amor de nuestro Señor por su madre, dudado del cuidado que tendría en vengar su honor. La venganza ha sido rápida, consistió en volver senil al concilio durante 6 semanas, y es dulce, si se detiene ahí. Y de ponerse del lado de personajes como Congar que decía, hago campaña, en la medida en que me es posible, contra la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, porque veo el peligro que supondría un paso en esta dirección. Paradójicamente Yves Congar fue nombrado cardenal por quienes los neocones consideran el Papa Mariano, es decir, Juan Pablo II. Podríamos ahora bien hacer una defensa desglosando los conceptos e ideas del documento MPF. Pero como ello requiere tiempo y más que un simple carrusel, estará pronto listo un libro donde explicaremos términos relevantes para la comprensión de este tema como ser, mérito, satisfacción, de congruo, de condigno, el principio de retroversión, consorcio, etc. De la mano y guía de grandes mariólogos como Sir J. B. Carroll, P. José de Aldama y teólogos como R. Garrigou, Lagrange. Escribe a la página de El Templario o Salus Animae para obtener el libro cuando esté disponible.